Buen día, jóvenes, un placer saludarles. En este caso, pues, trabajaremos con las propiedades de los límites. Anteriormente ya estuvimos viendo los límites, pero utilizando un método de aproximación. En este caso vamos a utilizar diferentes propiedades para poder resolverlo de diferente manera. Pues bueno, los límites, pues, existen diferentes propiedades en las cuales, pues, vamos a ver la propiedad de los límites cuando tenemos una sola función o podemos tener diferentes funciones. En esta primera, pues, la primera propiedad nos dice que son los límites básicos, que en este caso es cuando es una sola función, y nos dice, si b y c son números reales y n un número entero positivo, se cumplen esas condiciones. En esta primera nos dice, el límite de un valor constante, cuando x tiende a un otro valor, digamos un número, siempre tiende a un número, así se lee, va a ser la misma constante, miren, el mismo valor b. Cuando el límite de x que tiende a c, y en este caso el valor es x, lo que se va a hacer prácticamente es sustituir. En vez de colocar el valor de x, se coloca el valor de c a que tiende. Miren. Y cuando el límite de x cuando está a un elevado, ¿verdad? X a la n, y tenemos ese valor c, lo que se hace es sustituir el valor. Nada más, en vez de colocar x, se coloca el valor de c. Y aquí hay unos ejemplos, miren. Cuando tenemos el límite de una constante, ya que sea una función y igual a 3, miren, el límite que tiende a 2, no importa a qué número tienda, siempre se coloca el mismo valor 3. Eso nos dice la primera propiedad. Nuestra segunda propiedad nos dice de que si yo tengo el límite de una función, que perfectamente puede ser y igual a x, entonces en este caso, el límite de la función cuando x tiende a negativo 4, lo que se va a hacer es sustituirlo nada más. Miren, en vez de colocar x, coloco negativo 4. Miren, ¿qué fue lo que hice? Y la otra propiedad, que era de potencia, ¿verdad? Tenemos, cuando el límite de x al cuadrado tiende a 2, miren, tenemos ahí una potencia, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a sustituir igual. En vez de colocar x, coloco el valor de 2, sustituyo, y 2 al cuadrado, que eso es 4. Miren, prácticamente lo que estoy haciendo es evaluando los límites, nada más. En el único valor donde no cambia, en este caso, el valor de x, como en el primer caso tenemos un x, nada más se vuelve a copiar la constante que teníamos en ese caso. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos dos límites, o sea, dos funciones? Yo puedo hacer diferentes operaciones con esas dos funciones. En los límites perfectamente yo puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, y lo vamos a ver en este momento. Miren, propiedades de los límites. Si b y c son números reales y n es un número positivo, f y g son funciones con los límites, miren, son funciones. El límite de x cuando tiende a c de una función es igual a l, y el límite de la función cuando tiende a c de f de g de x es igual a un número k. Fíjense muy bien, el valor de los límites en estos dos casos tiene que tender al mismo número. Miren, tienden al mismo número. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Bien, tienden al mismo número en este caso. Bien, x tiende a c. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con esto? Yo perfectamente un límite de esto lo puedo multiplicar. Miren, así como aparece aquí, límite de x que tiende a c. La diferencia de este a este es que le puedo agregar o le puedo multiplicar un número al límite. Y miren qué es lo que sucede. Es lo mismo que yo tenga el límite final multiplicado por el número. También lo puedo hacer con suma o diferencia. O sea, suma o resta. Puedo sumar los dos límites en este caso. Y miren cuál va a ser. Prácticamente la respuesta del límite. Voy a sumarlo o restarle la respuesta del límite. También puedo hacer un producto de límites. Miren. Perfectamente yo puedo tener la multiplicación de límites. ¿Y la respuesta cuál va a ser? La multiplicación de las dos respuestas de los límites. Miren. Eso me está diciendo esta propiedad. La del producto. También tengo la propiedad del cociente. Que es una propiedad parecida. En este caso es una propiedad de la división. Miren. Tengo perfectamente dos límites. Los puedo evaluar por separado. Y miren. La respuesta final del límite va a ser la división de esos dos valores. Y esto va a suceder siempre y cuando el límite g de x sea distinto de 0. Porque si da 0, pues ahí nos damos cuenta que existe un problema, ¿verdad? Que sea g de x. Si el límite es igual a 0, pues no vamos a poder encontrar una respuesta. Tiene que ser distinto de 0. Y también tenemos la propiedad cuando son potencias. Miren, el límite de x cuando tiende a c de la potencia es lo mismo. Si se fijan ustedes, ya decíamos que este valor era L y perfectamente es como L elevado al mismo valor. Para que entendamos mucho mejor esto, pues vamos a hacer un ejemplo que está aquí en pantalla.
Miren, tenemos aquí el límite de un polinomio. Si se fijan, aquí hay diferentes propiedades, las podemos identificar. Miren, aquí tenemos el primero, que es un número, que en este caso es como el producto. Miren, estamos multiplicando 4 por x al cuadrado, que aquí es una potencia, más 3, que en este caso el 3 es como una constante. Miren, podemos identificar todas las propiedades que estamos utilizando en ese momento. Entonces, utilizando las propiedades, perfectamente yo puedo encontrar el límite de todo esto. ¿Qué tengo que hacer? Perfectamente separarlo. Miren, lo puedo separar a decir el límite de 4x al cuadrado más, miren, le agrego el límite acá, límite de 3, cuando x tiende a 2, miren, aquí nos fijamos que es siempre el mismo valor que tiende. Y lo que voy a hacer, miren, es utilizar las propiedades. Ese 4 lo puedo sacar, miren, lo puedo sacar del paréntesis y puedo sacar solo el límite de x al cuadrado. Aquí este valor siempre se queda igual. Y aquí tenemos límite de x cuando tiende a 2 de x al cuadrado. Sustituyo, eso me decía la propiedad anterior, de lo que era la potencia, ¿verdad? Miren, sustituyo el valor. En vez de colocar x, coloco el valor de 2 al cuadrado, que eso es 4, ¿verdad? Y lo multiplico por el 4 de afuera. Y en este caso el límite de 3, sabemos que la propiedad nos dice que tenemos el límite de una constante, es la misma constante. Miren. ¿Y qué hago la operación? 16 más 3 y eso es igual a 19. Entonces perfectamente vamos a seguir con otro ejemplo. En este caso pues vamos a trabajar con un ejercicio el cual nos está diciendo el límite de dos funciones y nos pide que encontremos, si se fijan en este caso, pues la propiedad de la multiplicación de esas dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? En las propiedades, nosotros decíamos que si teníamos el límite de una función cuando están multiplicando, es igual a la multiplicación de los dos valores. Entonces, perfectamente yo puedo escribir, miren, el límite de la función. Vamos a ver, en la multiplicación, en este caso me pide la multiplicación de los dos valores, va a ser el límite cuando x tiende a 0, miren, ese es el valor a que tiende, o sea, ese es el valor que nosotros nos queremos acercar y encontrar el límite en ese punto, que en este caso es el 0. Entonces la primera función perfectamente se podría ver de esta manera, 2, miren, por 3, que son los dos valores que tenemos ahí, miren, sustituimos las funciones, que tiende. Entonces, en este caso, pues, bueno, lo que tenemos ahí son el valor de la función. Entonces vamos a encontrar, vamos a ver, la función x, g de x, ya lo tenemos. Eso va a ser igual, y la propiedad nos dice la multiplicación, va a ser igual a la multiplicación de los dos valores que encontramos en los límites. En este caso, pues no nos da la función, no dice qué función es, pero sí nos está dando la respuesta del límite en ese punto. Entonces, en este caso sería 2 por 3, así como dice la propiedad. Entonces, la respuesta de eso sería 6. Miren, y así podemos hacer otro tipo de ejercicios como que nos dé la división de los dos valores. Vamos a ver, en este caso tenemos la multiplicación. ¿Qué sucedería cuando tenemos la división de esos dos valores? Miren, de las mismas dos funciones que tenemos en la parte superior. Entonces, miren, tenemos aquí la división. Ahora sí hay división. ¿Qué nos dice la propiedad de la división? Que en este caso se llama cociente. La propiedad del cociente. La propiedad del cociente de igual manera me dice que voy a dividir los dos valores que tenemos en el límite. F de x evaluada en el límite es igual a 2 y g de x evaluada en el límite es igual a 3. Miren. Entonces, esa es nuestra respuesta del ejercicio. Miren, son ejercicios muy sencillos. Que nada más lo que tenemos que hacer es saber utilizar las propiedades y sustituirlo para encontrar su respuesta final. Miren. Entonces, jóvenes, eso sería todo. Espero que les haya servido y nos miraremos en una siguiente clase. Que tengan un excelente día.